Las tortugas marinas están profundamente inmersas en la cultura polinésica y en Rapa Nui tienen un significado espiritual muy grande. Esto puede ser observado a través de numerosas representaciones en petroglifos sobre rocas volcánicas, historias ancestrales, esculturas, mosaicos y tatuajes. Las onu, como se les conoce a las tortugas en lengua Rapa Nui, son comunes de observar en la costa de la isla, ya sea nadando, alimentándose de algas o descansando. ¿Te has preguntado cómo descansan las tortugas en el océano? ¿Qué tan importante será esto? En este capítulo, Camila González, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, nos contará sobre el trabajo que llevaron a cabo para conocer las conductas, identificar y conservar las tortugas que habitan en Rapa Nui. Bienvenida, Camila. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Oye, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Primero queremos saber, y cuéntale a las personas que nos están escuchando, ¿a qué te dedicas, por favor? Hoy día vamos a hablar de tortugas, pero cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, yo estudié Administración en Ecoturismo hace muchos años. Soy instructora de buceo, trabajé muchos años también en Rapa Nui. Súper, una mujer de mar. De las personas que nos ha tocado entrevistar, que no es biólogo, científico como tal. Camila, así que felicitaciones por acercarte, después nos vas a contar un poquito más cómo lo haces. Cami, a lo que vinimos, vamos a hablar de las tortugas, ¿cierto? Sí. Sobre el descanso de las tortugas. Cuéntanos un poco cómo llegaste a eso, cuáles son las cosas que más te han llamado la atención de estos descubrimientos o de estas investigaciones ciudadanas en las que has participado. Todo empezó porque gracias a mi trabajo en Rapa Nui como era instructora de buceo y trabajé allá muchos años en un centro de buceo que se llama Orca, debido a mi trabajo íbamos recurrentemente a bucear a los mismos sitios y parte del trabajo es también sacarle fotos a los turistas buzos, ¿cierto? Que quieren tener su recuerdo, y trayendo el tema de las tortugas, siempre que aparecía una tortuga en el buceo también le sacábamos fotos porque es muy atractivo mostrarles. Camila, ¿siempre habían tortugas? No, habían zonas donde era mucho más común verlas, que era siempre frente a la caleta Hangaroa, que es además donde estaba el centro de buceo, pues era como de los lugares que más frecuentábamos, donde se hacían las iniciaciones, los bautizos para los principiantes y donde también habían sitios para buzos certificados. Entonces la mayoría de los buceos se hacían en ese sector. Súper. ¿Y ahí fuiste como viendo que se asomaban las tortugas en las fotos? ¿Cómo fue? Claro, o sea, en el buceo tú te encontrabas, no siempre, pero muchas veces bien seguido con las tortugas. Entonces así, en las fotos siempre tenía muchas fotos de tortuga. Yo empecé como, siempre tuve como un poco la intriga o las ganas de poder colaborar de alguna forma la ciencia con lo que hago, porque estar en el agua tantas horas, uno como que empiezas a tener otra forma de ver el lugar donde estás. Entonces en eso pasó que empecé a separar todas las fotos de las tortugas, porque siempre se hablaba así como está la tortuga grande y la tortuga chica. Pero después con el ojo empecé a ver, pero que las grandes son dos grandes, porque esta tiene una herida y la otra no. Entonces ahí como que empecé a reconocer cosas que decir, parece que son más tortugas, no sé. Pero porque son las mismas en el fondo las que veías o van cambiando, porque yo me imagino que así uno que no está en contacto, ¿cierto?, siempre con estos animalitos, se imagina que ellos salen a nadar y vuelve otro, como que no están ahí siempre. Lo que pasa es que sí, varían los individuos, pero después a la larga, ¿cachai? Después de meses, años buceando en el mismo lugar, se te cruzan los mismos, se te vuelven a aparecer los mismos en el mismo lugar o en otros lugares, y al principio, claro, sí, yo sin tener mayor conocimiento, las reconocía por el tamaño, por la tonalidad del caparazón, o si tenía algún raspón específico o algo así. Ya, además que allá en la zona son, al parecer, uno tiene la idea de acá en el continente, que las tortugas son bien importantes para la gente en Rapa Nui. Sí, es muy importante para la cultura, o sea, existen
relatos, historias más antiguas, se menciona la tortuga. Uno lo ve en alrededor de toda la isla, ve petroglifos, que son estos dibujos tallados en las piedras, en las rocas, en las cuevas, en las casas ancestrales que tenían ellos allá, en canciones. Y hoy día ya más como contemporáneo, uno lo puede ver desde lo que se pone en los cementerios para las tumbas de los distintos seres queridos. Se puede ver en tatuajes, dibujos. Me acuerdo de haberlos visto en estos dibujos que se hacen para bailar. De pronto se dibujan tortugas y todo, o sea, sí, los conocen. Son importantes, o sea, y lo que también es importante como destacar de Rapa Nui es que además allá no pasa lo que pasa en muchos otros lugares del mundo, que se las comen. Se comen los huevos, se comen la carne, las tortugas no las cazan. Todos crecen viendo las tortugas, bañándose con las tortugas en el mar. Entonces, sin querer queriendo, hay un gran respeto por las tortugas allá en Rapa Nui. Bueno, entonces encontramos muchas tortugas. Tú encontrabas muchas tortugas en tus buceos. ¿Y cómo juntaste esto con la ciencia? Entre medio de distintos acontecimientos con tortugas que pasaron en la isla, conocí a una persona que es veterinaria y tenía máster en ciencia y hoy es doctora en ecología. Con ella empecé a aprender mucho más de las tortugas, por ejemplo, que las escamas de la cara de la tortuga tienen algo similar como la huella digital de los humanos. Las formas o las posiciones en que están puestas las escamas en la cara te sirven para identificar cada individuo. Ya, acá tú empezaste a entregar estos registros, estas fotos que tenías tú. Cuando me empecé a juntar con la Rocío como a compartir información, yo ya tenía un montón de fotos separadas y tenía como clasificadas, ¿cachai? Entonces las que yo creía que eran la misma, yo las juntaba y así yo creo que cuando empecé a trabajar con ella tenía, no sé, vos ponte tú que unas 20 tortugas, 20 individuos distintos. Y hoy día tengo 45 tortugas, individuos distintos, 41 verdes y 4 carey. O sea, yo ahora te puedo decir que entre el 2011 hasta el 2018 pasaron 41 individuos de tortuga verde distintos y de esos 41 aproximadamente 25 eran residentes. Varias se veían muchos años, hay unas que se vieron... ¿Residentes te refieres a que eran de allá? O sea, volvían constantemente, no se perdían. Quizás eran juveniles, porque cuando la tortuga es juvenil, o sea, todavía no ha madurado sexualmente, no necesita viajar a reproducirse. Camila, ¿y qué encuentran las tortugas ahí? Que estas 40 y tantas tortugas que pasaron por el sector. ¿Qué descubrimientos tenemos relacionados? Yo creo que podemos identificar que las tortugas encuentran en Rapa Nui un refugio en la mitad del Océano Pacífico. Aquí encontramos tortugas, existen dos morfotipos de tortuga verde, que es la amarilla y la negra. Son la misma especie, pero tienen unas pequeñas diferencias. Variaciones. Sí, sí. Ya, entonces, por lo que entiendo, el lugar es como ideal para que las tortugas como que lleguen a descansar, a reposar, ¿o no? Más del 50% de la isla, del área costera de la isla, está cubierto de coral. Entonces encuentran espacios de arrecife donde les sirve a ellas para descansar. En el fondo, no descansan en el mar, en estas partes donde hay corales. Parte de todo esto, gracias a identificar a los individuos y todo eso, dentro de los buceos que yo hacía, empecé a ver, muchas veces se ven las tortugas acostadas en el fondo, en el arrecife. En arrecifes, y puede ser como una cuevita de coral que tiene fondo de arena debajo. Arenales abiertos, para dormir no los usan. Sí, a veces vi tortugas igual descansando en arena. Nosotros pudimos describir ciertos sitios específicos de descanso que ellas usan recurrentemente. Tú veías más, por ejemplo, las tortugas acostadas sobre los corales. Claro. Entonces, por ejemplo, como yo podía reconocer las caras y después también en mi casa también además hacía un trabajo con las fotos para saber si eran los mismos individuos o no, empecé a notar que la misma tortuga dormía en el mismo lugar o descansaba en el mismo lugar siempre.
O a veces también pasaba que un lugar que tú decías, eso es una cama perfecta, así como una cuevita, ¿cachai? Como acogedor. Bien mononita. Sí, veías que había otra tortuga en ese lugar, no la que siempre estaba. Entonces, empezamos a conversar después con Ignacio Petit, que es otro biólogo marino. También con la conversación surgen cosas que para mí eran normales y él dice, oye, pero eso no es común. Gracias a esta conversación entre un ciudadano común y corriente como yo, con un biólogo que conoce cosas... El tema de los hábitats, como los comportamientos, todo eso. Claro, como que él me dijo, sí, eso es un comportamiento que no es normal, o sea, no es que no sea normal en las tortugas, sino que no es normal en el mundo animal. Entonces ahí empezamos a hacer un trabajo como para identificar, o sea, como poder describir cómo eran estos espacios, porque después de esta conversación empezamos a hacer revisión de literatura, a buscar si es que estaba descrito esto en algún lado, y en ni un lugar del mundo se había descrito cómo eran los sitios específicos donde las tortugas descansaban. Sí, había, por ejemplo, estudios de que cuando les ponen estos GPS a las tortugas y las tortugas les van siguiendo los patrones de movimiento, ellos podían identificar las zonas donde las tortugas descansaban y que eran zonas recurrentes. O sea, iban siempre a los mismos lugares, pero solo lo sabían como con datos digitales en el fondo. Pero nunca nadie lo describió así... Como primera persona, como lo está. Claro. Esta zona de un arrecife de coral, que por ejemplo un arrecife puede ser como una especie de pared, por ejemplo, de 10 metros de altura por 40 metros de largo horizontalmente, y duermen en la parte de abajito porque así están más protegidas del oleaje. La mayoría de las camas que encontramos o sitios de descanso que encontramos miraban hacia la isla, entonces estaban como protegidos del oleaje que venía del mar adentro. Y también con una profundidad específica. Todas están a menos de 20 metros de profundidad. La profundidad de la mayoría de las camas estaban entre los 8 y los 11 metros de profundidad. Esto significa que la tortuga no iba demasiado profundo porque igual tiene que salir a respirar. Ellas no respiran bajo el agua, tienen que salir a respirar a la superficie. Y eso no le puede significar mucho gasto energético porque la tortuga está descansando para recuperar su energía. Entonces tenía que ser una profundidad no tan profundo, pero tampoco muy cercano a la superficie porque el oleaje más cerca a la superficie es mayor, entonces las mueve, claro. Entonces los espacios que ellas tenían que elegir para sus camas, ya la profundidad te decía más o menos lo que ellas buscan. Y además todos estos sitios que encontramos están a menos de 500 metros de la zona de alimentación, que era en la caleta Hangaroa, que esto era toda la bahía Hangaroa donde nosotros vimos, ¿ya? Súper estratégicos los lugares que ellas escogían para descansar. Sí. Bueno, entonces, a partir de todo lo que nos has contado, yo deduzco que ya descubrimos más o menos cómo es que viven las tortugas, dónde viven, o sea, son seres que tienen como bien determinado y bien ordenado los sectores donde descansan, ¿cierto? ¿Qué son estos corales? En esta investigación de los sitios de descanso, nosotros contrastamos también con los horarios en que las tortugas se iban a alimentar a la costa, que es donde crece el alga que ellas comen, y resultó entonces que son conclusiones como súper redonditas, que en marea alta las tortugas se están alimentando, en marea baja las tortugas están descansando. O sea, están de acuerdo a los horarios también, en el fondo tienen toda una rutina, son animalitos súper organizados, ordenados. Cami, lo último que quisiera destacar en este caso es que encuentro súper importante que tú, como lo decías en un principio, como ciudadana común, no relacionada a la ciencia, ni a la biología, ni a la ecología, hiciste un aporte súper importante en el tema de este estudio de las tortugas. Entonces, yo quisiera que tú invitaras a la gente que quizás como tú, como yo, es aficionada a la ciencia, le gustaría hacer algo por la naturaleza, pero no ha estudiado, o sea, que pueden hacerlo, ¿no? Uno puede, o sea, si uno tiene las ganas, tiene cositas que uno ve por ahí, los científicos no están en todos lados todo el tiempo, entonces faltan muchos ojos. Y yo creo que sobre todo las personas que trabajan en contacto con la naturaleza
tanto en tierra como en mar, pueden aportar muchísimo a la ciencia. Y es entretenido y colaborar, no sé, tienes algo que tú sospechas que puede ser interesante, lo compartes con un científico y te comprueban que sí es interesante, es alucinante igual, es súper entretenido, así que... Exacto. Usted, niño, joven, estudiante, persona que está en la casa, escuchando, tome su celular, tómele la foto a las especies que ve afuera, converse con un biólogo, súbala a las plataformas, hágase parte. Así que gracias, Camila, por la invitación. Seguimos escuchando sonidos oceánicos. Sonidos Oceánicos, Relatos del Patrimonio Natural Insular es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por el Centro Científico SMOI de la Universidad Católica del Norte.